Bendiciones, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Este es su hermano Orlando Castellanos de nuevo aquí a través de la página, la palabra de Dios, compartiendo con ustedes estas reflexiones de las Sagradas Escrituras dominicales, especialmente con el Evangelio de Mateo. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, participantes, amigos y amigas, y también hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Si por favor podemos abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del versículo 13 al versículo 17. Es un relato sinóptico sobre el bautismo de Jesús, que también se encuentra escrito, redactado a través de Marcos, Lucas y Juan. Dice el verso 13: Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo: Permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron. Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Hermanos y hermanas y participantes de la página de la Palabra de Dios, este es un relato que se debate mucho cuando no se hace una distinción entre lo que es la cristología sistemática, o sea, la cristología dogmática de los concilios católicos, y no se marca la diferencia en lo que es ese desarrollo cristológico con la cristología que se estudia a través de las ciencias bíblicas de las Sagradas Escrituras. Quiero decirle que son dos ramas totalmente diferentes en el estudio de la formación teológica del estudiante o del ministro o del teólogo o del instructor de teología o simplemente de aquel creyente, sea hombre y mujer, que le gusta estudiar su fe. Hay que distinguir que una cosa es estudiar la cristología de la Biblia y otra cosa es estudiar la cristología de los dogmas de los concilios católicos, que se conoce como la teología dogmática o como cristología fundamental dogmática o como cristología de la teología sistemática. Aclarando esto, debemos de entender lo siguiente, que lo que dicen muchos respecto aquí a este relato del bautismo de Jesús, que supuestamente aquí se nos da a saber en términos claros que se habla de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Hagan notación en sus apuntes. Esos términos son de los concilios católicos. Mateo nunca utiliza ese vocabulario. Anote lo siguiente también. Hay muchos que debaten y dicen: aquí se ven las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Anoten sus notas que tampoco Mateo usa los términos como la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo en este relato del bautismo de Jesús. Y mucho menos usa los términos de decir el Espíritu Santo. Que
Lo que voy a decir siguiente nos va a ayudar a entender el relato de Mateo, en cómo nos presenta Mateo quién es Jesús. Pero para ello necesitamos que aclarar lo siguiente. Concéntrese conmigo en lo que dice el versículo 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, porque fue sumergido, y he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios, descendía como una paloma y venía sobre él. El 17. He aquí, se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Necesitamos que aclarar lo siguiente, que aquí no dice Espíritu Santo, no dice que vio al Espíritu Santo, sino al Espíritu de Dios. Así dice su texto en español o en castellano. En el texto griego también lo dice y nomás habla de que vio el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Dios de Mateo? En los videos anteriores y en los bloques de textos que he dejado en el muro, aclaro eso, que el Dios de Mateo se llama Yahweh. Es el Espíritu de Yahweh el que se miró. Por eso el versículo 17 nos aclara que la paloma no es la que habla. El que habla es el Padre, porque el Espíritu del Padre es el que ha descendido sobre su Hijo. Que quede eso bien claro para entender el Evangelio de Mateo. Y eso nos ayuda a nosotros a corregir nuestro lenguaje y no decir cosas que no dice el texto. Para decirlo en otras palabras, para no decir mentiras. No hay que decir cosas que el texto no dice. Aquí el Espíritu que desciende sobre de Jesús es el Padre que habla. El Evangelio de Mateo, muy claramente en Mateo 10, versículo 20, se nos dice que el Espíritu Santo, el que ayuda a la iglesia a hablar y defenderse y discernir bien las eras de los tiempos, hasta que se cumplan todas las profecías, es el Espíritu del Padre, de acuerdo al Evangelio de Mateo, y es el Evangelio que estamos estudiando. Y esto nos ayuda a nosotros a entender el vocabulario de este evangelista, porque ese evangelista es un hebreo totalmente 100%. Y es el evangelio que cita más el Antiguo Testamento que cualquier otro de los evangelios. Ahora, lo siguiente es bien importante que lo anote bien despacio. Que ninguno de los relatos, tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas y dicen que vieron al Espíritu Santo descender. El texto griego nunca dice eso. Ya lo vimos en el Evangelio de Mateo. Que se aclare bien eso. Ahora vamos con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 10, apúntelo, Marcos 1:10, dice que vio el Espíritu. Todo lo que dice. Que vio el Espíritu. Que vio el Espíritu como en forma de paloma. No dice que vio el Espíritu Santo. También en Lucas capítulo 3, versículo 22,
encontramos que no dice que vio el Espíritu Santo como algunos traducen al español. Y hay que tener bastante valor para hacer eso con el texto, de ponerle lo que no dice. Es peligroso traducir Biblias y ponerle palabras que no dice el texto. Hay que respetar lo que dice el texto inspirado por Dios. Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 22, en el texto griego, dice que vio el Espíritu, el Santo. Y allí el texto griego es bien claro, es hermoso el texto griego. Dice que vio al qué, al ton neuma, el Espíritu, ton haigu, el Santo. No dice que vio el Espíritu Santo. Dice el texto griego cuando usted lo lee que vio a quién, el Santo y el Espíritu. ¿Cuál? ¿Cómo dice? Sí, así dice. Dice que vio el Espíritu y el Santo. No dice que vio el Espíritu Santo. Que quede eso bien claro. Ahora, Juan jamás usa esa terminología de decir que vio el Espíritu Santo. Dice que vio al Espíritu, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 32. Entonces, Mateo dice que vio el Espíritu de Dios. Marcos dice que vio el Espíritu. Lucas dice que vio el, el, el Espíritu. ¿Cuál? El Santo. Dice el Espíritu, el Santo. Y Juan dice que vio al Espíritu. Ninguno de esos textos dice como algunos se afierran y afirman y debaten, hasta hacen muchos videos. Y dicen, aquí están las tres personas. Miren, cuando uno junta estos relatos, en ningún momento vemos que la paloma habla. El que habla y confirma la complacencia suya es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este relato vemos bien claramente cómo Yahweh se manifiesta como Padre, manifiesta su espíritu descender sobre su Hijo y se manifiesta Yahweh en la carne al mismo tiempo. El texto tampoco está diciendo que el Padre deja de ser Padre para ser el Hijo, ni tampoco está diciendo que deja de ser Hijo para ser el Espíritu, ni tampoco dice que deja de ser el Espíritu para ser el Padre, ni tampoco dice que deja de ser Hijo para ser el Padre. Allí vemos que Yahweh al mismo tiempo se manifiesta al mismo tiempo como Padre que habla del trono, como Padre que desciende el Espíritu de Él sobre su Hijo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu, el Santo, el Espíritu de Dios. Y vemos al mismo tiempo que Yahweh está manifestado en carne. Así lo confirma el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, que Juan el Bautista prepara el camino para Yahweh el que se va a presentar. Mateo reconoce que Yeshua o Yeshua, Jesús, que lleva la raíz del nombre de su padre Yah, es Emmanuel, Dios con nosotros. Miren, para entender la cristología de la Biblia, necesitamos que no caer en la tentación de querer entenderla con la filosofía del hombre y la filosofía de Satanás. ¿Sabe usted que el Evangelio de Mateo nos da a saber que Satanás tuvo mucha dificultad de entender
la cristología del Padre? Sí. No llegó a entender hasta que le tomó largo tiempo y ser destruido en la cruz por el Hijo del Hombre, por el Hijo de Dios en la cruz. Fíjese lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 3. Y acercándose el tentador, o sea, el diablo, Satanás o Satán, le dijo, si eres hijo de Dios. Hermanos y hermanas, hay que distinguir en lo que es cristología de los concilios católicos, o sea, cristología dogmática, cristología fundamental dogmática o teología sistemática que nos habla de ese tipo de cristología. Distinguirla de lo que es la cristología de las Sagradas Escrituras y especialmente de los evangelistas. Espero que esta reflexión de las Sagradas Escrituras, del bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de Mateo, le lleve a reflexionar en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Yahweh está hablando cuando se abren los cielos, como Padre. Yahweh hace descender su espíritu sobre el Hijo del Hombre, del cual habla Mateo también, del Hijo de Dios. Y al mismo tiempo, Yahweh, el Espíritu de Dios, sobre quien desciende al mismo tiempo, desciende el Espíritu, manifestado en carne, Emmanuel, Dios entre nosotros. Él, el Elohim de Israel.